En esta presentación hablaremos sobre los tipos de conductores eléctricos, aislantes y membranas, además de cómo éstas participan dentro de una celda de combustible. Mi compañera Holman comenzará explicando lo que son los conductores y aislantes. Un conductor eléctrico es un material por el cual se puede mover con facilidad la carga eléctrica, o también se podría decir que es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Hay tres tipos principales de conductores eléctricos. Los primeros son los conductores electrónicos o de primer orden. Los otros son los conductores iónicos y los conductores mixtos. Nosotros vamos a hablar un poco más sobre lo que son los conductores iónicos y los mixtos. Los conductores iónicos son materiales que presentan conductividad debido al movimiento de átomos o iones en el sólido. Estos materiales también se llaman de segundo orden y también se puede decir que presentan conductividad electrolítica. Aquí los que portan la carga son los iones. Algunos ejemplos de estos conductores son las soluciones acuosas con sales disueltas y las sales iónicas. En este caso, su conductividad aumenta con la temperatura. Los conductores mixtos son los conductores que presentan conductividad tanto iónica como eléctrica, aunque normalmente predomina la conductividad eléctrica. A estos también se les llama conductores de tercer orden o semiconductores. Su conductividad por lo general no es muy alta, pero puede aumentar con la temperatura. Algunos ejemplos de estos conductores mixtos son, por ejemplo, la mayoría de los óxidos metálicos y algunos metales. Ahora pasaremos a explicar una de las aplicaciones que se les puede dar a los conductores iónicos, que es por medio de una celda de combustible. Celdas de combustible. ¿Qué es una celda de combustible? Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico. Es muy similar a una batería. Consiste en generar electricidad a partir del uso de elementos químicos como es el hidrógeno a modo de combustible y el oxígeno como oxidante en una reacción, donde además se va a capturar el aire del ambiente. En estas celdas, la reacción que existe entre el oxígeno y el hidrógeno es la que produce la electricidad. Mi compañera Holman va a explicar un poco sobre cómo funcionan. ¿Cómo funcionan las celdas de combustible? Las celdas de combustible consisten en dos electrodos, o sea, un ánodo y un cátodo, separados por un conductor iónico o un electrolito en el medio. El combustible que comúnmente se usa es el hidrógeno. Este pasa por el ánodo, ahí se oxida y pierde un electrón. El hidrógeno ya ionizado, o sea, sin su electrón, pasa por el electrolito conductor iónico, mientras que el electrón que perdió pasa por un material conductor externo. Al final del recorrido, ambos se vuelven a juntar en el cátodo, donde gracias al oxígeno que viene del aire se da una reacción de reducción y se produce agua. Con las celdas de combustible se puede obtener energía eléctrica, agua 100% pura y calor útil. En esta exposición nos vamos a concentrar en las membranas, más específicamente en las celdas de combustible, pero para empezar pues vamos a responder a la pregunta ¿qué es una membrana? Una membrana es toda capa de poco espesor que adquiere fácil movilidad y es observada mayormente para crear secciones de separación o adhesión. Con esto entendemos que una membrana será simplemente la capa que tengamos divisora entre dos elementos. Una membrana de intercambio protónico sería una membrana semipermeable generalmente hecha de ionómeros y diseñada para conducir protones mientras actúa como aislante eléctrico y barrera de reactivo. Este tipo de membranas lo vamos a ver en todas las celdas de combustible que vamos a ver en la exposición de hoy. Lo que va a cambiar va a ser de qué están hechas nuestras membranas. En el caso de la pila de combustible de membrana de intercambio protónico, nuestra membrana estaría hecha de polímero sólido. En el caso de las celdas de combustible de ácido fosfórico, nuestro combustible vendría siendo hidrocarburos o biogás como tal. Sin embargo, nuestro electrolito, que sería nuestra membrana, estaría hecho de ácido fosfórico líquido. Para continuar tendríamos la membrana de carbonato fundido. Esto utiliza como combustible óxidos de carbono, algo que las hace especialmente propicias para alimentarlas con gases procedentes del carbón.
Sin embargo, nuestra membrana o electrolito sería hecho a base de carbonos alcalinos sobre una matriz cerámica. Ahora hablaré un poco sobre lo que son las membranas de óxido sólido. Las membranas de óxido sólido están formadas por hidrocarburos ligeros, sólidos cerámicos u óxidos metálicos no porosos. En este es el óxido sólido, es el electrolito, que significa que va a desprender los iones, lo cual significa que va a ser la función del ánodo, y el cátodo va a ser el combustible de hidrógeno que se le va a agregar a la reacción. El residuo de esta va a ser vapor de agua. En la membrana alcalina se va a utilizar como combustible el hidrógeno y como comburente el oxígeno puro, cual significa que el hidrógeno va a seguir teniendo la función de cátodo y el oxígeno puro va a tener lo que es la función de ánodo. Se va a requerir un catalizador muy eficiente para acelerar la reacción entre ellos. El residuo de esta también sigue siendo vapor de agua. Todas las membranas mencionadas hasta ahora son 100% limpias, digamos que sus residuos en todas es el vapor de agua, y de todas las membranas mencionadas anteriormente, esta es la más eficiente de todas.